Ya está grabando, parece. Sí, parece que sí. Hola, ¿cómo están, chicos? Estoy mirando aquí a la cámara. Es raro porque estoy como al revés. Chun, chun, chun. Entonces, si miro para allá es porque estoy mirando para el otro lado. Ya, bueno, da lo mismo. ¿Cómo están? Si se dan cuenta, estoy desde el plano virtual, obviamente, y decidí hacerles esta cápsula para no dejarlos, obviamente, sin contenidos en el día de hoy. Así que yo sé que me van a extrañar, yo lo sé, yo lo sé. Pero les hice este videíto a las 12:20 de la noche. Así que ojalá lo valoren mucho y bueno, si después lo quieren ver en YouTube y darle like, todas esas cosas, pueden hacerlo también en mi canal de YouTube. Em, Así que eso pues chicos. Bueno, Em, para comenzar con esta cápsula, primeramente, y es como costumbre, ¿cierto? En todas las clases que nosotros tenemos, es recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vimos en la clase anterior, que fue ayer jueves, ¿cierto? Fue acerca del género lírico y de los orígenes que tenía, por ejemplo, el género lírico, ¿cierto? Y hablamos de que el género lírico viene de la palabra lira, ¿ya? Y nosotros habíamos ahondado, por ejemplo, en los inicios, en los comienzos del género lírico y que todo se remontaba a la antigüedad clásica, ¿cierto? Aproximadamente como en el siglo V antes de Cristo, ¿cierto? Se entabla y se posiciona este periodo, ¿cierto? Donde comienzan a emerger estas ideas de lo que es la poesía, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije respecto a los filósofos qué ideas tenían, por ejemplo, los griegos respecto a la poesía, de que la poesía era el arte más sagrado que podía haber en ese entonces, ¿cierto? Y que lamentablemente, por mucho que usted quisiera a su amada, a su perro, a su gato y quisiera escribir sobre ellos mediante la poesía, usted no lo podía hacer porque en ese entonces la poesía, al ser considerada como lo más sagrado, solamente se le podía, ¿cierto?, dedicar la poesía a lo que eran meramente los dioses, ¿cierto? Entonces, lo que eran los dioses o los reyes también que podían haber en ese entonces, también se le podían dedicar poesías, pero solamente a ciertas personas que eran consideradas como sagradas o como lo más alto, ¿cierto?, dentro de la sociedad. ¿Ya? Y recordemos que cuando las personas escribían estas poesías a los dioses, recordemos que era como una forma de ofrendarle a los dioses por los regalos que a veces les daban a las personas, ¿cierto? Por ejemplo, había gente que le pedía favores a Afrodita o a Zeus, por ejemplo, le pedían, no sé, quizás un poco de lluvia, ¿verdad? Y si Zeus lo concedía, ellos se lo agradecían de ciertas formas, y una de estas tantas formas era también la poesía, ¿cierto? Esas eran las formas que tenía la gente para poder agradecer a través de este arte que era considerado como lo más sagrado, ¿cierto? Entonces ahí se le escribía, ¿cierto? Y esta poesía iba dedicada a los dioses, ¿ya? Eso como primera parte. Y lo otro que les había mencionado es que esta poesía no iba solita, ¿cierto? Sino que iba acompañada de música, ¿ya? ¿De qué instrumento estaba acompañada la poesía? De la lira, ¿ya? Acuérdense que la lira era este instrumento que nosotros vemos acá, ¿cierto? Eh, y eso fue sumamente importante porque de esta forma también había como esta situación sagrada, ¿cierto? Este instrumento tampoco se tocaba para cualquier ocasión, ¿cierto? No era para jugar con los amigos, hacer música con los amigos. La lira también era dedicada, ¿cierto? Para los reyes de esa época, para ciertas eminencias de la época, ¿ya? Así que
para los griegos en ese entonces, lo que era la poesía, lo que era, por ejemplo, tocar este instrumento que es la lira, era un aspecto bastante sagrado, así que no se podía dedicar a cualquiera, ¿ya? Hoy en día, ahora la poesía sí se le puede dedicar a cualquiera, podemos escribir de cualquier cosa, ¿cierto? Pero en ese tiempo esa era la cosmovisión y esa era la visión que tenían los griegos de ese entonces, ¿ya? Y también hablamos acerca de la definición del género lírico, ¿cierto? De ahí viene género lírico, de lira, ¿cierto? Y hablamos de que el género lírico tiene que ver también con la expresión de emociones, de sentimientos que a veces tenemos, ¿cierto? Entonces el género lírico surge como una posibilidad de que podamos expresar, ¿cierto? Nuestros sentimientos, ¿cierto? Pero a través de una estructura muy, muy particular, ¿ya? Y ayer lo hablamos también, que era acerca de los versos y de las estrofas, ¿ya? ¿Y qué habíamos dicho de los versos y de las estrofas? Dijimos que el verso era la unidad mínima, ¿cierto? Mientras que la estrofa era el conjunto de los versos, ¿ya? Habíamos visto este ejemplo, ¿cierto? Ahí está la estrofa, que es el conjunto de todos los versos, ¿cierto? Mientras que el verso es la unidad la más pequeñita, ¿cierto? La más mínima. Si se dan cuenta, son como las líneas que conforman acá el poema y nosotros vamos contando línea por línea. Entonces, la línea uno, ¿cierto? Sería ahí un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos, cinco, seis, siete, ocho versos en total. ¿Ya? Así que así se van contando los poemas, así se van contando, ¿cierto? Cuántos versos tiene el poema y mientras que la estrofa, ¿cierto? Es el conjunto de los versos, ¿ya? Acuérdense que cuando las líneas van bien apegaditas, significa que van todas juntitas para conformar a la estrofa, ¿ya? En este caso, esta estrofa está conformada por cuatro versos, ¿ya? ¿Y cómo sabemos cuándo viene una estrofa y después otra? Meramente por el siguiente tema, que es, por ejemplo, la parte de el espacio en blanco, ¿ya? Ese espacio nos permite ver de que va a venir otra estrofa más ahí por consecuencia, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar, ¿cierto?, a lo que es el contenido de hoy día, que son las rimas, ¿ya? Para que vayan poniendo el título de hoy día, que son las rimas. Estamos a viernes 11 de julio del año 2025, ¿ya, chiquillos? Para que vayan colocándolo ahí en sus cuadernitos. Pero antes de comenzar con la clase, les voy a preguntar cómo están, cómo se sienten en la escala de pinturas célebres. ¿Ah? Como la uno, la 2, la 3, llorando ahí, la pintura 4, 5, 6, 7, 8 o la 9. Yo en estos momentos que es de la noche me siento como la 6, quiero puro dormir así. ¿Ya? Ya, chicos, así que ahí me cuentan quizás en los comentarios, ahí me lo harán saber más adelante, ¿ya? Entonces, nuestro tema de hoy día es acerca de las rimas, ¿verdad? Entonces, para eso quiero que vayamos acercándonos, ¿cierto?, a lo que es el concepto de las rimas, ¿ya? Y para ello les voy a hacer dos preguntitas muy, 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 muy importantes para que vayamos entendiendo de qué se trata más o menos el tema de las rimas, ¿ya? Por ejemplo, pasión y emoción. ¿Estas dos palabras riman? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Pasión, emoción, ¿hay una similitud de algo? ¿Se parecen? ¿Cómo sabemos que algo rima o algo no rima directamente? ¿Es meramente porque se parecen mucho en los sonidos? ¿El sonido es exacto? ¿Es exactamente igual a la otra palabra? ¿O hay a veces algunas diferencias? Entonces, pasión y emoción, ¿rimará o no rimará? Ahí ustedes lo responderán en clase, ahí, ¿cierto? Con la profe Trini, que debe estar ahí escuchando también. ¿Ya? Ahora, otra preguntita más. Si respondieron que sí a la anterior, pasión y emoción, sí están en lo correcto, ¿ya? Pero aún así tenemos que saber bien la definición de rimas, ¿ya? Ahora vamos a otra preguntita más. Veamos esta. Pasión, calor. ¿Rimarán estas dos palabras? Sí, no. ¿Qué piensa la clase? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará Elian? ¿Qué pensará, no sé, la Brígida?
Brígida, no te duermas. Em, ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Ya. Seguramente la mayoría, ojalá me equivoque, pero quizás la mayoría dijo que no riman, ¿ya? Pero para sorpresa de ustedes, o si es que hay alguno que fue súper dotado y sabe lo que son las rimas, se van a dar cuenta de que sí hay una rima, ¿ya? Quizás no es exacta, no es por completo exacta, pero aún así se le considera que hay una rima dentro de estas dos palabras y lo vamos a saber a continuación, ¿cierto? Con esta clase, con este módulo que va dirigido para ustedes, ¿ya? Así que hoy día vamos a anotar el objetivo de la clase. Tenemos dos objetivos para el día de hoy, ¿ya? Primero, conocer la definición de lo que es una rima, ¿cierto? Con el propósito de identificarlas en diversos textos poéticos, ¿ya? Y el segundo objetivo de la clase es identificar los distintos tipos de rimas, considerando las consonantes y las vocales al final de cada verso, ¿ya? Si quieren le pueden poner pausa por mientras al video, ¿ya? Para que puedan anotar el objetivo con mucha más calma, ¿ya? Ahí la profe Trini estoy segura que va a ayudar también en en esa gestión, ¿ya? Así que yo voy a seguir, pero ahí le pueden poner pausa cuando ustedes lo necesiten, ¿ya? Esto sí se escribe, chiquillos, esto sí se escribe. Ahora voy a seguir con la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahora, como ustedes podrán haberse dado cuenta, lo que hablamos o cuando nosotros hablamos de rimas, nos referimos meramente a cuando hay una coincidencia de sonidos, ¿ya? ¿Tienen que ser exactos? No necesariamente, ¿ya? Pero cuando estemos nosotros hablando de las rimas, nos vamos a referir a la coincidencia de los sonidos. Hay sonidos, ¿cierto?, que se parecen un montón y a eso se les va a determinar como las rimas, ¿ya? ¿Dónde tenemos que ver las rimas? Particularmente las rimas en este caso siempre tienen que verlas cuando, siempre que estén leyendo el verso por completo, la última palabrita del verso, esa es la que tienen que analizar y tienen que ver cómo termina la palabra. ¿Ya? Por tanto, siempre, siempre tienen que ver cuál es la última palabra del verso, ¿cierto? Y ver qué sonido tiene, ¿ya? Y lo mismo, siempre la rima tiene que ver con coincidencia de sonidos, ¿ya? Así que si en el primer verso, no sé, por ejemplo, hay una palabra que dice canción, ¿cierto? Tengo que buscar dentro de el verso o dentro de todo el poema si hay una palabra que también coincide con la palabra canción, ¿ya? Pero igual lo vamos a ver dentro de un ejercicio, ya no se me frustren todavía. Lo que me interesa es que ustedes aprendan de que las rimas tienen que ver con la coincidencia de sonidos, ¿ya? Los sonidos coinciden, hay una similitud, ¿cierto? Algo me permite entender y me permite, ¿cierto? Saber de que hay unas palabras que se parecen, ¿cierto? Y que tienen una fonética muy, muy parecida, ¿ya? Ahora, vamos a entrar de lleno con el tema de las rimas, ¿ya? Particularmente, vamos a estar conociendo dos tipos de rimas, ¿ya? En este caso, hay dos tipos de rimas, que están las rimas consonantes y también van a estar las rimas asonantes, ¿ya? Primero les voy a explicar el concepto y después voy a ir, ¿cierto? Voy a ir ejemplificándoles, ¿ya? Para que no se queden ahí perdidos y todo el tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las rimas consonantes, y acuérdense que siempre, siempre el verso, la última palabrita del verso, esa es la que tengo que analizar, ¿cierto? Cuando hablamos de las rimas consonantes, nos referimos a que coinciden tanto las vocales de la palabra como también las consonantes que tiene esa palabra, ¿ya? Acuérdense, al final de la palabra tenemos que ver si coinciden las vocales y si coinciden, ¿cierto?, las consonantes, ¿ya? Por otro lado, cuando estemos hablando de las rimas asonantes, ahí ni siquiera calza ni por si acaso coinciden las consonantes, ¿ya? Lo único que va a coincidir en las rimas asonantes, que va a ser solamente la vocal,
¿ya? Entonces, la vocal solamente es la que coincide, ¿cierto?, entre una palabra y otra, ¿ya? Ahora, vamos a ir de a poquito, vamos a ir de a poquito, tranquilos. Primero, necesito asegurarme de que ustedes saben lo que es una consonante y qué es una vocal, ¿ya? Cuando nosotros tenemos este abecedario, A, B, C, D, E, F, Y, ¿cierto? Dentro del abecedario tenemos las vocales, por ejemplo, la A, la E, ¿cierto? A esas las vamos a llamar las vocales, ¿cierto? Lo que es la B, la C, la D, la F, la Y, a esas se les llama las consonantes, ¿ya? Entonces, en todo el abecedario, si se dan cuenta, tenemos muchísimas consonantes, la F, la Y, la H, la J, la K, todas esas, todas las letras que no sean vocales van a ser las consonantes. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver el tema de las rimas, ¿ya? Volvamos a los ejemplos de atrás, ¿ya? Pasión y emoción, ¿cierto? ¿Dónde está el sonido que se le asemeja? En sion y sion, ¿cierto? Pasión, emoción, sion, sion, ¿ya? Vamos viendo entonces si coinciden las vocales y las consonantes, ¿ya? N y N coinciden, ¿cierto? La N de pasión y la N de emoción coinciden totalmente, ¿ya? La O y la O también están coincidiendo, son exactamente las mismas, ¿cierto? La I con la I también riman, ¿ya? Y aquí la S y la C, si bien no son la misma, pero sí tienen el sonido similar, ¿cierto? Entonces podemos decir que la I, la O y la N de esta parte de acá de pasión y de emoción, sí o sí van a rimar. Aquí hay una coincidencia, ¿cierto? De lo que son tanto las consonantes, la N con la N, como también las vocales que se presentan en ambas palabras, es decir, la O, la I y la I. Por tanto, ¿podemos decir que riman? Sí, riman, y esta rima que se presenta en ambas palabras se le dice rima consonante, porque coinciden las consonantes de ambas palabras y las vocales de ambas palabras, ¿ya? Y en el caso de acá, pasión, calor, ¿riman? ¿Hay similitud de sonidos? Vamos a ver. ¿La N con la R coinciden? No, para nada. No hay similitud ni por si acaso, ¿cierto? Son letras totalmente distintas, ¿cierto? Por tanto, ya tenemos un buen punto que es que las consonantes no coinciden, ¿ya? Vamos a ver entonces si hay similitudes en cuanto a las vocales. La O con la O. ¿Coincide la O con la O? Sí, ¿cierto? Entonces, solamente, y podemos decir en este caso, que como solamente coinciden las vocales, se le va a llamar, ¿cierto?, la rima asonante, porque las rimas asonantes, ¿qué ocurre con ellas? Solamente coinciden las vocales. ¿Ya, chicos? ¿Se va entendiendo? Ojalá que sí se vaya entendiendo, ¿ya? Entonces, en este caso, había rimas consonantes, ¿cierto? Coinciden las consonantes y las vocales, y en las rimas asonantes solamente coincide la vocal entre una palabra y la otra, ¿ya? Ahora vamos a verla en un ejemplo. Vamos a aplicar este análisis en un verdadero poema, ¿ya? Vean este poema de Alfonsina Storni, que es una poeta que realmente deberían investigarla en sus tiempos libres si es que quieren saber un poquitito más de poesía, pero es una escritora bastante importante, ¿ya? Bien, veamos entonces qué tipo de rima se presenta acá, ¿cierto? En este poema, ¿ya? Vamos a leerlo en conjunto. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. ¿Ya? Ese es nuestro poema. Ya, si quieren también lo pueden anotar ahí en su cuaderno para que lo tengan de ejemplo de cómo se tiene que hacer el análisis, ¿ya? Entonces, recuerden, las rimas siempre se van buscando, ¿cierto? Al final del verso, de cada verso, ¿ya? Por ejemplo, en el verso uno, ¿cuál es la última palabra? Aguacero, ¿cierto?
Entonces, a esa palabra aguacero tengo que buscarle la palabra, ¿cierto? Que se le parezca en el sonido, ¿ya? Entonces, veamos en el verso 2 si la última palabra se le parece en el sonido, ¿ya? Entonces, aguacero, recuerdo. ¿Hay una similitud de sonidos? Claro que sí, hay una similitud de sonidos, ¿ya? Ahora veamos, como hay una similitud de sonidos, vamos a ver si hay una rima consonante o una rima asonante. Veamos, la O con la O coinciden, la R con la D no coinciden mucho, ¿cierto? Y la E con la E ahí sí coinciden, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, solamente coinciden las vocales, ¿cierto? Tanto en el verso uno como en el verso 2, ¿ya? Entonces, ¿qué se presentaría acá en el verso uno y en el verso 2? Una rima asonante, porque solo coinciden las vocales, ¿ya? Ahora veamos el verso 3 y el verso 4, ¿ya? Dice, me moriré en París y no me corro, esa es nuestra última palabrita, ¿cierto? Corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. ¿Hay similitud de sonidos entre corro y otoño? Sí, hay ciertas similitudes de sonidos. Entonces, volvamos a ver. ¿La O con la O coinciden? Claro que sí. La doble R con la ñe, con la ñ, ¿cierto? ¿Coinciden? Por supuesto que no, no hay similitud de sonido, ¿cierto? Pero la O con la O sí coinciden. Entonces, nuevamente tenemos, ¿cierto? Solamente similitud de las vocales, ¿ya? Por tanto, podemos decir que en este poema coincide de nuevo solamente una rima asonante. Por tanto, podemos decir que este poema tiene rima asonante en su completitud. ¿Ya? Así que este poema de Alfonsina Storni, ¿cierto? Podemos decir que tiene rima asonante. ¿Ya? Hasta aquí. Ojalá que no haya dudas, porque más encima no puedo ni verlos, nada. Pero ojalá me puedan escribir en comentarios en YouTube y ahí les voy hablando y les voy contestando sus duditas, ¿ya? Y veamos, por ejemplo, este otro poema, que es de Rubén Darío, otro poeta excelente, ¿ya? Entonces, veamos si hay rima consonante o asonante, aunque ya tengo el spoiler ahí de la respuesta, ¿ya? Veamos, dice, yo soy aquel de Rubén Darío. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana, ¿ya? Entonces, vamos viendo. En el verso uno, ¿cierto? ¿Cuál es la última palabra? Decía, ¿cierto? ¿Y con cuál tiene similitud de sonido? ¿Con profana, con había o con mañana? Obviamente con el verso 3, ¿cierto? Que dice había, ¿ya? Entonces, decía, había. Veamos si hay alguna rima, po. Veamos si hay algún tipo de rima que podamos ahí dilucidar o algo así, ¿ya? Veamos, la A con la A de decía y había coinciden, ¿cierto? La I y la I coinciden también, pero la C y la B ahí no coincide, ¿cierto? Por tanto, ¿qué ocurre aquí? Que hay solamente una rima, ¿cierto? Asonante en decía y había, ¿cierto? Porque solamente coinciden las vocales. Entonces, si les preguntara en la prueba, ¿ustedes qué tendrían que poner? Que en el verso uno y en el verso 3 se presenta una rima asonante, ¿ya? Ahora, veamos el verso 2, ¿ya? Dice, el verso azul y la canción profana. Profana. ¿Con cuál otra palabra rima? ¿Con qué palabra se les asimila el sonido? Con mañana, ¿cierto? Veamos entonces qué tipo de rima se presenta acá entre estas dos palabritas. Profana, mañana. La A con la A coincide la vocal, ¿cierto? La N con la N coincide también. Ah, o sea que ya estamos hablando más o menos de la rima consonante, ¿cierto? Pero veamos la última prueba. La A con la A coincide nuevamente. Por tanto, podemos decir que
En este poema, específicamente en el verso 2 y 4, se presenta, ¿cierto?, una rima de carácter consonante, ¿ya? Y podemos decir también que las rimas se presentan de forma intercalada, ¿cierto? Decía, rima, ¿cierto?, con había, y profana, rima con mañana, ¿ya? Así que ahí para que vayan entendiendo respecto al tema de las rimas consonantes y asonantes, ¿ya? Entonces, si se pueden dar cuenta en este contenido particular, em, las rimas no tienen que ser quizás tan exactas, no tiene que coincidir exactamente el sonido, sino que a veces puede coincidir quizás la vocal entre una palabra y otra, pero eso no limita que no haya rima, sino que puede haber esa similitud de sonidos y que se consiga de aún así una rima, ¿cierto? Quizás no tan perfecta o no tan similar como lo hace la rima sonante, pero la rima consonante, pero sí la rima sonante igual logra como ese efecto de que está rimando algo, ¿ya? Así que espero que hayan entendido, chiquillos. Em, y en el cuadernillo, si no me equivoco, déjenme ver el material. em, Les dejé una guía ahí con la profe Trini, ¿ya? Em, para que pongan su nombre, ¿ya? Y les dejé en esa guía 2 poemitas, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes hagan ese ejercicio de analizar cierto verso por verso y que dentro de ese verso ustedes vayan detectando qué palabra tiene la misma similitud de sonido con otra, ¿ya? Así que ojalá que en ese ejercicio puedan tener algunos lápices de colores y vayan subrayando, no sé, pues si por ejemplo la palabra decía rima con había, a esas dos las voy a subrayar del mismo color, ¿ya? Es como una estrategia para que no se pierdan tanto en el análisis de los poemas, ¿ya? Así que en esa guía son 2 páginas, si no me equivoco, así que para que hagan ese trabajo, ¿ya? Está bastante sencillo, no, si no está tan sencillo, pero es un desafío que tienen que tomar, ¿ya? Así que ojalá puedan realizar ahí el trabajo con la profe Trini. ¿Son todos los versos, profe? Sí, son todos los versos del poema. Todos, todos, todos los tienen que analizar y ver si es consonante o si es asonante. ¿Ya? Y recuerden poner el número de versos y el número de estrofas de cada poema. ¿Ya? Y si son súper, súper capos, súper, súper rápidos y no sé, pues terminaron la guía que les dejé con la profe Trini, entonces pueden ir a la página 4 y 5 del cuadernillo, ¿ya? Ahí hay varios ejercicios para que ustedes vayan detectando si hay una rima consonante o más bien una rima asonante, ¿ya, chicos? Así que ese es el contenido de hoy día. Acuérdense que pueden pausarlo igual cuando ustedes lo necesiten, ¿ya? Y para que lo registren también en sus cuadernos, ¿ya? Yo todo lo voy a revisar, ¿ya? Aquí están, aquí, en estos ojos, ¿ya? Así que eso, chicos, pórtense muy, muy bien con la profe Trini, háganle caso, hagan sus actividades también, ¿ya? Le doy permiso a la profe Trini para que haga una mosquita, ¿cierto? Alguna rayita ahí a las guías y a las personas que no trabajaron también que me la anote. Así que ella tiene todo el poder ahí de anotarlos, si es que ustedes no trabajan en clases, ¿ya? Así que chicos, espero que tengan éxito en su guía. Ahí en la próxima semana la estaremos revisando, ¿ya? Así que un abrazo grande, gigante para ustedes, los voy a echar de menos. Y nada, pues nos vamos a ver en la otra semana. Ya, chiquillos, así que ojalá se haya entendido este breve video ya. Y los quiero mucho, 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 mucho. Ya, nos estamos viendo ya. Besitos, besitos. Adiós, adiós.